Hermanos, muy bien. Sí, Hebreos 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra, leemos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a intentar hacer la conexión para seguir el mensaje y seguir la predicación también allí a través del Facebook. Así que estaremos atentos para compartir también la escritura con otras personas. Bien, nuestro título, siguiendo al Señor Jesús. Siguiendo al Señor Jesús. Yo creo que ese solo sentido nos pone en la perspectiva correcta, porque eso somos, pues nos hemos convertido en seguidores del Señor. Cuando Él es el centro, cuando Él es el objetivo, cuando Él es la meta, cuando Él es el punto de llegada, cuando Él es el recorrido. Es interesante que en la escritura Jesús es tanto el inicio, el camino, como el final, ¿ya? O sea, no nos podemos desviar porque partimos con Él o partimos a partir de Él. Es Él el que nos llamó. ¿A cuántos de aquí el Señor llamó? ¿Cierto que sí? ¿A cuántos el Señor se les atravesó en el camino y estorbó nuestro camino o impidió nuestro camino porque no íbamos por el camino que era? ¿Sí? Para los hombres todo camino es recto en su propia opinión, pero el Señor conoce los corazones. De tal manera, amados hermanos, que cuando Jesús vino, cambió nuestro camino, nos mostró a Él. Y, amados hermanos, es una de las reiteraciones que encontramos en los evangelios tantas veces, y ahorita lo miraremos en detalle. Cuando el Señor llamaba, Él decía, síganme. ¿El que decía? Síganme. Y recordemos rápidamente que cuando Jesús les dijo a algunos para dónde iba, se devolvieron. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta que iba a morir y que iba a la cruz, dijeron, no. Este no es el tipo de rey que nosotros queremos. Este no es el tipo de persona que nosotros queremos. Queremos es uno guerrero, fuerte, que pelee por nosotros. Pero las peleas del Señor no son con espadas, no son con armas terrenales, son con las espirituales, son con las armas del Señor enteramente. Volviendo a nuestro texto de Hebreos capítulo 2, entonces recordemos allí, mantengamos la Biblia si es posible abierta, porque nos vamos a referir permanentemente al texto como tal. Por tanto, recordemos rápidamente que el capítulo 11 es una descripción de lo que en la Biblia se llama los héroes de la fe. Sí, o sea, hay una cantidad de personas, de personajes en Hebreos capítulo 11 que describen cómo ellos por fe, buscando el rostro del Señor, obtuvieron lo que obtuvieron. No por ellos, sino por causa del Señor, mantuvieron su vista puesta solamente en el Señor. Entonces, por tanto, del capítulo 12, versículo 1 es, por lo que les he dicho anteriormente, por lo que les he mencionado y por aquellos que yo he mencionado. Ahora ya no hablamos de ellos, sino que dice el versículo inmediatamente, nosotros también. O sea, tanto ellos como nosotros estamos en el mismo camino. La invitación, vuelvo y la reitero, es siguiendo al Señor Jesús. Cuando dice aquí el autor de Hebreos, no se sabe quién escribió Hebreos. Recordemos rápidamente que cuando fuera Pablo, o si hubiese sido Pablo, él normalmente utiliza
siempre un saludo presentándose y da una despedida en sus cartas. Este no es el estilo de Hebreos, no se conoce quién es el autor, pero él se incluye cuando después de hacer la lista de héroes de la fe dice, por tanto, nosotros también. O sea, él, a pesar de muchos que ya recorrieron, dice, todavía nosotros tenemos un camino que recorrer. Es más, estamos empezando el camino. Estamos empezando el recorrido. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es importante aquí, amados hermanos, ver cómo el autor de Hebreos utiliza una palabra, la palabra nube. Nube en la escritura y en varios pasajes de la escritura, la palabra nube significa multitud. En este contexto, podríamos leerlo diciendo, teniendo en derredor nuestro tan grande multitud de testigos. Tan grande, cuando dice nube, podemos poner la palabra multitud, tan grande multitud de testigos. ¿Quiénes son todos estos testigos? Los héroes de la fe. Lo repito, los que él ha remarcado en el capítulo número 11, que no me voy a detener allí, porque por cierto es un pasaje que el creyente que haya caminado en el Señor un tiempo debería conocer. ¿Cuáles son esos personajes que salen en el libro de Hebreos capítulo 11? La nube de testigos. Algunos hablan que no solamente son estos que están en el capítulo 11, sino que algunos hablan de los mismos ángeles que están mirando continuamente nosotros, porque ellos mismos quieren ver el testimonio de los hijos de Dios, como que anhelarían ser como hijos de Dios. Bien, dos cosas dice el versículo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas aquí. ¿Qué hay que hacer para caminar? ¿Qué hay que hacer para seguir? Dos cosas dice: despojémonos de todo peso. Esas son cosas interiores. Y de todo pecado que nos asedia son cosas exteriores. Despojémonos de cosas internas. Y algunos dicen que ese despojémonos de todo peso, la palabra peso allí es literalmente significa hinchazón. Es decir, y algunos dicen inclusive que esa hinchazón de lo que tenemos que despojarnos nosotros literalmente es de nuestra propia soberbia, de nuestro propio yo, de nuestros propios reclamos personales. Despojémonos de todo aquello que en mí me impide avanzar. Creo que aquí surge la primera pregunta: ¿qué hay en mí, dentro de mí, que no me permite seguir al Señor Jesús? ¿Qué hay dentro de mí que aún no he sometido al Señor? Que aún no me he humillado delante del Señor. Vuelvo y repito, es toda una connotación, amados hermanos, de mirarnos a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo. Y aquí es muy importante decir esto también. No está diciendo que nos hagamos un autoexamen, ¿sí? Porque en esos días también decía, si fuera que nos dijera, hágase un autoexamen, normalmente en un autoexamen ganamos. ¿Sí o no? En un autoexamen usted se empieza como a autoexaminar y dice, bueno, yo creo que no he sido tan malo. Eso es la primera cosa que usted va a decir es, bueno, yo no hago tantas, bueno, quizás no hago muchas cosas buenas, pero tan malo no soy. No me he comportado tan mal. No es una autoevaluación. Quien puede decirnos claramente qué hay en mí es el Espíritu Santo. Y no podemos resistir al Espíritu Santo. Permítame decirlo de una vez. Para seguir al Señor Jesús tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Él no vino sino a esto. Alguien dijo que es como alguien que yo no conocía a Jesús, pero Jesús quiere ser mi amigo y el único que me puede presentar a mí a Jesús es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos acerca a los dos.
Y el Espíritu Santo me dice a mí, aquí está el camino, aquí está la verdad, Él es la vida, sígalo a Él. Y permanentemente y constantemente en su gracia, en su bondad, recibimos, amados hermanos, su ilustración, su camino para estar en Él. Primera cosa, vuelvo y repito, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué en mí? No es una autoevaluación, no es yoga, no es meditación trascendental, no es ponga su mente en blanco, no es cierre los ojos, concéntrese que algo va a venir. No sé, tal vez lo ha escuchado que alguien le dice, algo nuevo va a venir a usted. Ya, lo nuevo ya vino. 2000 años atrás vino Jesús a traernos la buena nueva de salvación. Amén. Lo hemos mencionado de otras maneras. Alguien nos dice, tengo una palabra para ti. Bueno, ¿en qué versículo está? ¿Cuál es la palabra? Porque es la palabra la que me va diciendo, la palabra que es un espejo, ¿qué hay en mí que me impide avanzar efectivamente, que me impide caminar como el Señor lo demanda? Entonces despojémonos de todo peso, tiene que ver con lo interno, y del pecado que nos asedia. Y el pecado tiene que ver con la tentación diaria. Aquí el pecado que nos asedia es la tentación del día a día. El pecado está siempre asediando. Yo quisiera que no me dejaran solo. ¿A cuántos de aquí el pecado nos asedia? No me dejen solo, por favor. La primera es, miro a la luz del Espíritu Santo y de su palabra, ¿qué hay para yo confesar y decirle, Señor, esto me impide seguirte? Recuerden, no está en otros, está en mí. No es otro el que me impide que yo camine, no, está en mí. Sí. Cuando usted decidió poner su mirada en el Señor, usted decidió por el Señor. Nada le puede impedir que usted lo siga adorando, que usted le siga sirviendo, que usted lo siga amando con todas sus fuerzas, con toda su alma. Segundo, entonces, del pecado que nos asedia, vuelvo y repito, alguien dice que este es el que nos asedia, y hay otra versión que dice que nos asedia cotidianamente. Ese cotidianamente es regularmente. Está allí algo ¿para qué? Para sacarnos del camino, para sacarnos de seguir al Señor. El camino es estrecho, la puerta es estrecha. Este camino no es amplio, sino que es estrecho. Quizás por eso es que nos rozamos tanto, porque es muy estrecho, ¿no? Quizás por eso es que nos rozamos tanto, porque estamos estrechos en el camino. Entonces, lo interno a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo para despojarnos, y del pecado cotidiano que asedia permanentemente, para no decir sí a la invitación, sino reconocer nuestra necesidad de Él permanentemente. Y el contexto nos habla de algo más. Ese versículo 12 al final dice, y corramos. Note bien que para poder correr hay que despojarse de un peso. Alguna vez nosotros, no sé cuántos de aquí practicamos deporte seriamente, porque yo creo que ya la figura habla de otra cosa, ¿no? ¿Cuántos están en Cristo? Ya la figura habla de otro asunto. Pero cuando de jóvenes, cuando practicábamos algún deporte, ayúdenme, ¿qué nos decían los profesores? ¿Qué nos decían los maestros? ¿Qué teníamos que dejar para poder correr bien? Sea en el partido, sea simplemente en el atletismo. ¿Qué tendríamos que hacer? Entrar en algo que se llama disciplina. Para correr con paciencia. Y este correr con paciencia está hablando literalmente de aquello que me impide correr correctamente, caminar de una manera correcta. Entonces, la disciplina me habla a mí de, por ejemplo, que tengo que revisar la comida. ¿Cuántos están en Cristo?
¿Cuántos están en Cristo? Yo creo que aquí ya más de uno, ahorita sí voy a necesitar varios sugieres que me ayuden ahora a cuidarme. Nos dijeron, usted tiene que adquirir la persona encargada de los alimentos, le va a dar a usted la receta si usted quiere correr bien. Entonces le van a dar, ¿cierto que sí? Una receta. Le van a decir, por ejemplo, que tiene que levantarse, ¿cuántos están en Cristo? Levantarse temprano, muy de madrugada, en algunos casos cuando ni siquiera el sol ha salido, en algunos casos cuando ni siquiera el sol ha salido, y que nadie sabe cuál es esa actividad del momento. Entonces, amados hermanos, ¿de qué? Para correr bien, con paciencia la carrera. Si usted está conmigo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahorita lo dije, estamos empezando la carrera. Estamos iniciando este camino delante del Señor y ahí vamos, paso a paso, conforme el Espíritu Santo nos va ayudando. Correr con paciencia, vuelvo y repito, implica entonces despojarme y seguir una dieta, seguir una disciplina, seguir un orden, y siempre ese orden nos lo va a indicar el Espíritu Santo. Siempre va a ser la palabra del Señor la que nos va a decir. Hay una meta por delante. La meta no es casa, carro y beca. La meta no es todo lo que yo puedo tener y alguien podría decirle a usted, lo que usted declare que le va a salir adelante, corra hacia eso. No, lo dije al principio, nuestro punto de partida es el Señor, nuestro camino es el Señor y adelante lo tenemos es a Él. Corremos es hacia Él, porque Él es el final de todo lo que está adelante. No perdamos esto de vista, no nos desenfoquemos, no permitamos que nada distraiga nuestra mente ni nuestra atención. Fíjese en la meta que está en Cristo Jesús, no más. Todos los demás somos pasajeros, somos de ratos, de momentos. Solo hay uno que es eterno y a Él es nuestra mirada. Entonces ahora sí, el versículo, ahora sí voy a comenzar a predicar. Ahora sí, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Permítame dar una pequeña ilustración de este puesto los ojos en Jesús en la eternidad, cuando ya hayamos partido y estemos con el Señor. Algún día alguien le preguntaba a un pastor, y cuando yo muera y yo esté en el cielo y yo esté con el Señor, ¿qué va a suceder aquí en la tierra? ¿Será que yo voy a poder ver la gran tribulación? ¿Será que desde allá yo podré mirar el anticristo? ¿Será que desde allá yo podré ver la catástrofe que habrá en la tierra? Y la respuesta del pastor fue esta: si yo tengo a Jesús al frente, ¿para qué quiero mirar a la tierra? Si yo lo tengo a Él ahí, al que dije desde aquí que iba a adorar y que iba a alabar y que iba a reconocer, ¿por qué me voy a distraer? Vuelvo y repito, es una hipótesis ahí de que estamos en el cielo y que alguien dirá, el curioso va a decir, no, ¿qué estará pasando en la tierra? ¿Qué Donald Trump dónde estará? Bueno, no sé. No. Estamos ante Jesús por el que corremos, por el que avanzamos, por el que no nos detenemos. Nada nos puede impedir caminar en Él, buscarlo a Él, adorarlo a Él y servirle a Él. Nada ni nadie nos puede impedir caminar en Él. Mantenga esto claro en su corazón. Es solamente en Él, puestos los ojos en Jesús. Imaginemos, desde aquí decimos que lo adoramos, que lo exaltamos, que lo proclamamos, morimos y estamos con Él y estamos pensando, ¿y qué será? ¿Será que yo podré como hacer llamaditas o mandar textos o chismosear? No. Puestos los ojos en Jesús. Y Él sabe cuántos de nosotros tenemos nuestra mirada solamente puesta en Él. Es solamente en Él. Caminando, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor
y Él es el consumador de la fe. Vaya por favor un ratico, sin dejar Hebreos 12, al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y solamente quiero detenerme en la última parte del versículo 34. Evangelio de Marcos, después de Mateo está Marcos, capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, note los dos grupos. Cada vez que usted y yo leamos que hay ciertos grupos de personas, entonces en el momento de hablar lo que se va a hablar es que va dirigido a ellos. Me explico. Y le habló a los fariseos. Entonces, esa palabra es ¿para quién? Para los fariseos. Y le habló a los fariseos y a los saduceos. ¿Para quién era? Para los fariseos, sí. Entonces, él siempre nos va a decir a quién fue dirigido para poder entender el contexto de lo que el Señor dijo. De eso que yo no puedo apropiarme para mí lo que el Señor le dijo a otro. Yo le digo al Espíritu Santo que me lo ilumine para entenderlo. Pero hay que ser explícitos en esto. Hay cosas que son a grupos específicos. ¿A cuáles son los dos grupos aquí? A la gente y a sus discípulos. ¿Somos la gente o somos sus discípulos? Porque va dirigido a los dos. ¿Somos la gente que escuchó o somos sus discípulos? A los dos les dijo, ¿qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, hay cosas que dejar para avanzar. Hay cosas que abandonar para seguir el camino del Señor. ¿Qué hay que hacer? Negarse a sí mismo y tomar su cruz. El pastor César nos predicó hace unos días atrás sobre tome su cruz, y en lo que finalizaba diciendo es, tome su cruz es, niéguese al yo, es deje su yo. ¿Cuántas veces es yo, como el yo, ¿no? Yo, y siempre estamos pidiendo es para nosotros, no, niéguese a sí mismo, tome su cruz es el yo. Decía un amado amigo mío hace muchos años en Colombia, decía el yo personal. Déjelo. ¿Para qué? Para que lo pueda seguir. Para que lo pueda seguir. No podemos mirar a otro para seguirlo a él. No podemos mirar a la gente para seguirlo a él. ¿Somos la gente o somos los discípulos? Ahí está la respuesta. Si somos de sus discípulos, entonces estamos dentro de los que siguen a Jesús. La gente en general, recuerden, ¿por qué era que la gente en general buscaba a Jesús? ¿Por qué era? Lo hemos dicho muchas veces. Para dos cosas. ¿Para qué? Por milagros y por comida. Eso sí, donde hay comida y milagros, ahí está la multitud. Eso, si uno programa aquí, pone un letrero afuera que dice, esta noche aquí milagros en el nombre del Señor. Imagínense, que hasta tamales, ¿no? Imaginémonos, milagros en el nombre del Señor esta noche, martes, aquí, amados hermanos, se nos llena esto. Comida y milagros. Pero una vez el Señor los alimentó y dio las sanidades y los milagros, entonces el Señor preguntó, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Digámoslo de esta otra manera, la gente no sigue a Jesús. La gente busca los beneficios de Jesús, pero no lo siguen a Él. Digámoslo de otra manera, entonces, ¿será que dejamos de seguir al Señor si no nos hace el milagrito? Si no nos da la sanidad, si no me da aquello que yo pido, porque Él es Señor, aunque no me dé lo que yo le pida. Él sigue siendo el Señor, aunque yo no obtenga respuestas a mis oraciones. Señor, ¿por qué no me respondes? En su eternidad y en su momento el Señor sabe por qué.
A veces alguien dijo que si el Señor respondiera tanto nuestras oraciones o nos diera respuestas o explicaciones del por qué a veces no responde las oraciones, entonces no sería el Señor. Si Él tiene que dar una explicación, entonces no es el Señor. Él es el soberano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, y en el Evangelio es sígame, sígame, sígame. La carta de Pedro, tanto primera como segunda carta de Pedro, tienen una serie de cosas muy interesantes respecto de esto. Lo primero es que los discípulos no siguen fábulas. Los seguidores del Señor no siguen fábulas artificiosas. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un cuento para niños, ¿sí? Entonces al niño, para contarle una historia, se le da por medio de muñecos, por medio de animales, se le dice que los árboles le hablan, que las sillas caminan porque tienen patas, ¿cierto que sí? Que los parlantes hablan porque por ahí se escucha. Entonces por medio de una fábula. Y Pedro dice en 2 de Pedro 1:16, no sigamos fábulas artificiosas. Asegurémonos, amados hermanos, que estamos siguiendo al Señor por la verdadera, bendita y completa palabra, que no es una fábula. Es decir, que el ministerio y la obra del Señor Jesús no son un cuento, no son una historieta, son una verdad. Es la verdad, es la verdad. También dice 2 de Pedro 2:2, bueno, 1:16, no sigamos fábulas artificiosas. Y 2 de Pedro 2:2, no sigamos actos disolutos, sin sentido. Es decir, Señor, ayúdanos a planear de tal manera que esto que planeamos sea hecho bajo tu nombre. Y aquello que planeamos, pero no es tuyo, quítalo. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Cierto que sí? A lo que es tuyo, Señor, va. Podemos planear, yo no sé, quizás usted este año planeó que este año 2020 iba a ser su año de, o su año para. Y vino doña pandemia y nos arregló el camino. A nosotros esto nos tomó, y siempre lo hemos dicho, qué sorpresa. Nadie lo esperaba, pero el Señor está ahí. Él no se ha movido. Él es el Señor. Entonces no sigamos actos disolutos, es actos sin sentido. El disoluto quiere decir que no tiene claridad por dónde. No, busquemos al Señor de tal manera que al seguirlo seamos claros, es a Él que buscamos. Y en 2 de Pedro 2:15 dice que no sigamos el camino de Balaam. El camino de Balaam tiene que ver, amados hermanos, con el cobro, ¿sí?, de las palabras que no son de Dios. El camino de Balaam es seguir el camino de aquel que anuncia lo que no es de Dios. No sigamos a hombres, seguimos al Señor y avanzamos solamente en Él. Amén. Dice la Escritura, amados hermanos, que nosotros les sigamos, indica literalmente es irse en pos de Él. Literalmente, cuando dice seguir, dice literalmente, o el significado literal es ir en pos de Él. Nuestra meta no son las metas temporales. Yo no digo que no nos pongamos metas. Señor, ayúdanos a que dentro de un mes, a que dentro de 2 meses tenemos estas metas. Pero Señor, están en tus manos. Lo seguimos a Él. No se cumplió nuestra meta, lo seguimos a Él. No se cumplió mi objetivo, lo sigo a Él. Él está por encima de mi propia meta. Él está por encima de mis propios objetivos. En Romanos 4:12, hablando de Abraham, quiero leérselos. En Romanos capítulo 4. Dice 4:12, hablando de Abraham. Romanos 4:12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen
las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Subraya las palabras, también siguen las pisadas de la fe. También siguen las pisadas de la fe. Aquí somos claros en esto, amados hermanos. En el contexto de lo que estamos diciendo es fe en el Señor. Abraham es un ejemplo altísimo, un ejemplo muy grande de alguien que simplemente el Señor le dijo, te llamó, camina, ven en pos de mí. Y él dijo, Señor, voy en pos de ti. Y luego vinieron las promesas y en él se cumplieron las promesas, y son promesas para él y su descendencia judía. Recordémoslo de ahora, no nos atribuyamos promesas que son para ellos. Hay que mirar, si la promesa es para judíos, es para judíos. Si es para gentiles, es para los gentiles. ¿Sí? Mirar a quién fue que le dijo la promesa. Subrayen eso, también siguen las pisadas de la fe. Seguir las pisadas del Señor. Y dice la Escritura también en Pedro que ejemplo nos dio el Señor, para que sigamos sus pisadas. Quiero leérselos. En primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 21, primera de Pedro 2:21. Con esto estoy concluyendo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Sigáis sus pisadas. Es casi como decirle, Señor, busco tu huella y sigo tu huella. Allá donde tú pisaste y como fuiste, yo voy a ir en pos de glorificar el nombre del Padre. En este contexto, amados hermanos, la idea es esta, central. Cuando a Jesús se le puso por delante el camino de la cruz, cuando él tenía claro que él iba a morir, permítame decir esto, no se le dio otra opción. Casi que es como si dijera, eso va. Camino hacia allá. A él no se le dijo, bueno, reconsidere si pudiera tomar otra alternativa. Camino a la muerte por nosotros o para nosotros o a favor de nosotros, no se le dio otra opción. No se le llamó a que reconsiderara la obra. No, voy a morir para agradar al Padre, porque ese es el camino que el Padre indicó. ¿Para dónde vamos? Para donde va Jesús. Vamos en pos de Él, solamente de Él. Casi que podríamos decirlo ahí, no hay otra opción que sea Él. No hay otra opción. No hay ningún nombre en la tierra, no hay ninguna persona en la tierra, no hay ninguna institución humana, no hay absolutamente nada que no sea el Señor Jesús, a quien hemos de seguir con toda la intención de nuestro corazón. Amén. Y si vemos que alguno se está desviando, pao, varita. ¿Sí? Si alguno no se ha dejado de estar encaminado, no, hay que buscar a nuestro hermano, a nuestra hermana. ¿Para qué? Para que busquemos todos juntos el nombre del Señor, su gloria solamente. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Amén. Quiero invitarles a que oremos y le demos gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Si alguna persona nos está escuchando, si alguna persona está allí viendo ahora, importante es miren a Jesús. Pero si no conocen a Jesús, sea esta la noche, sea este el momento de que el evangelio, de que la palabra del Señor sea sobre su vida, buscando solo su nombre. Padre, yo ruego que tu nombre sea sobre aquellos que no te conocen.
que tu nombre esté sobre sus corazones y que podamos crecer y avanzar en la obra que nos has encomendado. Gracias te doy por este momento. Gracias te doy por la obra poderosa y gloriosa y buena de tu voluntad agradable que haces sobre cada uno de nosotros. Sí, Señor, aquí junto con mis hermanos y junto con mis hermanas proclamamos tu nombre. En tus manos estamos y síguete glorificando, Señor. Gracias por darnos fuerzas en medio de la debilidad para seguirte, para buscarte, para amarte, para servirte día a día, pues solo tú eres el Señor y eres el Salvador. Padre, nos encomendamos en tus manos. Gracias por este momento. Nuestros hermanos que están allí, Señor, escuchando el mensaje, el sermón, glorifica tu nombre sobre ellos y que ellos te miren solamente a ti. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, de predicar tu palabra y tu nombre. Oramos, Padre, sobre cada familia que representamos, que tu nombre se siga glorificando. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor. Él es bueno.